estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos están sintonizando en Chequina Radio 95.1 FM, también los que están a través de Roku, también en www.chequinatv.com. Les mandamos un saludo enorme, pues miren, un jueves más aquí yo. Como siempre lo digo, yo feliz, es un privilegio para mí estar aquí sirviéndole a Dios primeramente, ¿verdad? Y bueno, pues trayendo aquí diferentes personalidades, personas, ¿verdad? Que sin duda sabemos que tienen algo extraordinario que aportar. Así que, bueno, pues sin más preámbulos, ¿verdad? El día de hoy me tocó aquí a nuestra invitada, que le voy a dar aquí el lugar para que se presente. Ay, pues muchísimas gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes. Pame, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, yo soy la pastora Rachel Payán de la iglesia Sublime Gracia. Muy bien. Y pues bueno, ya viene del Paso, Texas, ¿verdad? Gracias a Dios no hubo fila, gracias a Dios ahí el Señor obró, ¿verdad? Y libró el camino. Sí. Y bueno, sabemos que todos tenemos una historia, como lo decía ahorita, ¿verdad? Fuera del aire, todos tenemos algo, aunque hayamos nacido en el Evangelio, algunos, ¿verdad? Siempre tenemos algo que aportar, que contar, pero yo quisiera saber cómo fue la vida de niña chiquita de Rachel Payán, ¿verdad? ¿En dónde nació? ¿En qué barrio? ¿Cómo fue esa vida? Bueno, dije, fuéramos traído a mi mamá. Bueno, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque realmente yo nací en un hogar en el cual mi mamá era cristiana y mi papá católico. Mis padres se conocieron en un periodo de tiempo en el cual mi mamá, ¿verdad?, se apartó de los caminos de Dios, porque mi mamá creció en un hogar cristiano, mis abuelos fueron cristianos, ellos aceptaron al Señor desde muy jóvenes. Uh-huh. Entonces, pero, ¿verdad?, en un momento de la vida de mi madre, pues ella se aparta del Señor, y en eso, ¿verdad?, conoce a mi papá. Pero mi papá, un católico de hueso colorado, o sea, mi abuela, madre de mi padre, pues ella fue criada con las monjas, ¿verdad? Entonces, pues, él fue criado en lo que fue la iglesia católica. Pero en ese proceso yo creo que Dios es tan bueno, ¿verdad? Decía un pastor, Raquel nació para ser cristiana. Y yo desde muy chica, les digo que cuando estaba en la escuela elementaria, nos juntábamos todas mis amigas en un árbol con nuestros trastecitos y muñecas en la escuela y yo les hablaba del Señor. Yo recuerdo tan claro que me decían, decían, eres una hipócrita porque vas a la iglesia católica, pero nos estás hablando de Dios, o sea, de la iglesia cristiana. Mi madre, ¿verdad? Ella fue la que nos instruyó en el caminar con el Señor. Les digo yo en la iglesia, pues nosotros jugábamos al culto. Mi mamá era la congregación, mi hermana era la que dirigía y yo la que predicaba. Y digo, ¿cómo, verdad? La palabra viene y se hace real en nuestras vidas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello, ¿verdad? Y gloria a Dios, Pame, porque a través de eso, ¿verdad? O sea, Dios tuvo en bien alcanzarme desde una edad muy chica en la cual yo me enamoré apasionadamente de Dios, a pesar de que teníamos que ir a la iglesia católica porque mi padre, te digo, era muy católico. Para las 7 de la mañana los domingos nosotras ya estábamos sentadas en la primera banca, mi hermana y yo. Mi mamá nos arreglaba a pesar de que ella era cristiana. Ella nos arreglaba y mi papá nos llevaba, ¿verdad? Y él estaba allá enfrente con el sacerdote, pero nosotras ahí sentaditas. Y pobre de ustedes si se mueven, y pobre de ustedes si hablan. Y bueno, ¿verdad? O sea que fuimos educadas de una forma que ni podíamos palparear.
porque si no mi papá nos iba a dar una buena. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Por la formación, que a pesar de todas las cosas, ¿verdad? Pues eso nos ha ayudado a ser las personas que hoy somos. Aunque no fue fácil, fue un tiempo bastante duro, ¿verdad? Para mí, el buscar de Dios. Yo les decía a los jóvenes, es que ¿por qué si sus padres son cristianos? Porque ustedes no aprovechan. Yo que tengo que batallar, yo para poder ir a la iglesia tenía que hacer muchas cosas, y si a mi padre le placía decir sí, iba con mi mamá, y si no, no. Pero en ese tiempo yo aprendí a amar y a conocer a Dios de una forma diferente, de una forma distinta, de una forma en que un día tuve que armarme el valor y decirle a mi papá, ya no voy a volver a ir a la iglesia católica contigo porque yo soy cristiana, he recibido al Señor en mi corazón. Para bautizarme tuve que bautizarme a escondidas de mi padre. Recuerdo que un día antes anduvimos echando mi mami y yo todas las cosas en el carro para que mi papá no se diera cuenta, porque me había dicho, tú eres católica, ya fuiste bautizada en la iglesia católica, y si tú te bautizas te tienes que ir de mi casa. Entonces, ¿verdad? Todo a escondidas de mi padre, pero me decía una hermana que ahora es pastora, y me decía, recuérdate, Raquel, que la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo y ello Jehová te recogerá. Y realmente que de allí pues fui bautizada. Al poco tiempo me eligen presidenta de jóvenes. Fui presidenta de jóvenes por casi 1 año o 2 años a escondidas de mi papá, pero llegó el punto en el que ya no podíamos esconderlo, porque empezamos a tener células en la casa, y allí el Señor empezó a obrar de una forma sobrenatural. Y bueno, fui presidenta de jóvenes por más de 8 años, y pues así fue mi niñez, ¿verdad? O sea, enamorada y apasionada por Dios desde mi niñez, la verdad que sí. Qué bonito, por eso siempre les hago esa pregunta obligatoria, ¿verdad? De su niñez, porque se me hace muy bonito la forma en la que a veces los padres, ¿verdad? O sea, aquí se vivía como quien dice 2 bandos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues muchas veces, y qué bonito también la sujeción de su mamá, ¿verdad? Porque cómo fue que ella no se le reveló y le dijo, no, aquí no vamos, más bien ella fue sabia en poder sobrellevar, ¿verdad? Su amar a Dios, y no estar como que en disensión con su esposo, porque pues muchas mujeres ya, no, y yo no voy, y pues pelea tras pelea, y muchas veces a lo mejor Dios eso es lo que quiere, ¿verdad? Que nosotros aprendamos una forma diferente de no obligar las cosas, sino que Dios obre aún en medio de ellas. Y qué bonito, ¿verdad? Como yo no sé qué sentía su corazón al ser una niña, ¿verdad? Y estar ahí a lo mejor en un lugar en donde no quieres estar, pero que tus papás te obligan. Entonces, ¿cómo fue que llegó ese momento, ¿verdad? De decir, no, yo ya, ahora sí, ya aquí ya soy cristiana, y si me quieres correr, bueno, pues córreme. Pues ya era joven, o sea, ajá, nosotras pasamos por primera comunión y por, o sea, todo eso, ¿verdad? Mi mamá nos llevó a todo ello, ella nos dejaba allí, pero en todo eso, ¿verdad? Ella fue sumisa, y orando y creyendo al Señor por mi padre. Oró por más de 15 años para que él viniera a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero en eso, pues, vamos creciendo. Sí. Llegué o sea, ya era joven. Y nosotros, me acuerdo yo que, pues, íbamos a visitar y orar por los enfermos a los hospitales. Y un día que fuimos, mi padre se enojó mucho conmigo, y recuerdo que estaba súper enojado, ¿verdad? Y yo recuerdo que en ese momento agarré el valor para decirle, ya no voy contigo más, o sea, ya no, o sea, porque yo me sentía tan mal estar en esa iglesia católica, ¿verdad? Estar allí, y sí me sentía hipócrita, pero porque yo era cristiana y ahora estoy ahí en esa iglesia católica, pero ahí fue donde yo creo que como Dios, ¿verdad?, va preparando todas las cosas. Exacto. Al punto de que dije, ¿y sabes qué, papá? Yo ya no voy contigo, no más, o sea que, y ya, como que él dijo, pues bueno, ya no la puedo forzar, sí, ¿verdad? Cuando está uno chico, pues uno hace lo que los padres dicen, pero llega un punto en el que, ya no pueden, ¿verdad? Llegar, o sea, exigirte que hagas algo que tú no quieres. Entonces, pues ahí fue donde vino mi liberación. Sí. Sabemos que Dios movía el corazón, ¿no?, de su mamá,
ninguna oración es echada por tierra. No. Y muchas veces como cristianos y mexicanos queremos todo rápido y el obrar de Dios muchas veces tiene un tiempo determinado y a veces hasta siento que nosotros en nuestro actuar y en nuestro, o sea, si yo veo que yo quiero una petición en un mes y veo que ya pasaron 2 meses, empieza el desánimo, empieza una desobediencia, empieza mi mente a pensar otras cosas y se alarga, ¿no? Se alarga más el proceso. Entonces, ¿cómo fue que llegó la salvación? O sea, yo digo, me pongo a pensar, ¿verdad? Me gusta mucho imaginarme las cosas, pero ¿cómo fue que empezaron a hacer células? ¿No había ahí enojos, peleas o ya había aceptado su papá al Señor como su Salvador? No, pero eso fue lo que empezó a tratar con su corazón. Okay. Porque me acuerdo yo, ¿verdad? Que empezó aquel grupo a crecer y a crecer. Venían jóvenes hasta de aquí de Juárez, para allá, para El Paso, a mi casa, ¿verdad? En aquel entonces, pues vivía con mis padres. Y recuerdo yo que uno de mis primos, que era drogadicto, él sabía que nosotros teníamos servicios todos los viernes ahí en la casa, la célula. Y él llegaba bien temprano y me decía, ¿quieres que yo te prepare el lugar? Sí, yo decía, está bien. Y él limpiaba atrás y ponía las sillas y se iba y nos dejaba todo listo. Y aquello, ¿verdad? Era como que Dios obrando y tocando los corazones. Llegamos a crecer a un buen grupo de jóvenes. En aquel tiempo yo tenía un Camaro blanco y me acuerdo yo que los invitábamos a los cholos que había por ahí alrededor y todos decían sí, vamos, pero porque querían subirse en mi carro. Entonces yo llegaba por ellos y decía, los que quepan, vámonos. y fue, o sea, Dios moviéndose de esa manera. Fue un tiempo muy hermoso en el cual realmente, ¿verdad? Pudimos ver la mano de Dios y eso empezó a tratar en el corazón de mi padre. O sea, Dios empezando, sí, empezaron guerras, pero con mi hermana, ¿verdad? O sea, ella se empezó a enojar y a molestar. O sea, el enemigo siempre va a interferir, sí, ¿verdad? En lo que Dios quiere hacer. Pero yo recuerdo que aquello era algo tan hermoso que la gente empezaba a llegar y decir, aquí se hacen servicios, porque oían el servicio, porque los jóvenes traían los instrumentos y micrófonos, ¿verdad? Y Dios manifestándose. Entonces, pues, ahí pudimos ver la gloria de Dios manifestarse de esa forma que eso fue impactando el corazón de mi padre. Sin duda ya Dios tenía un propósito y un tiempo determinado, ¿verdad? Sí, como amén. muchas veces tenemos que meter a Dios en nuestro hogar. Si hay alguna persona, ¿verdad?, inconversa en nuestra casa, este es un buen mensaje de mete a Dios. Muchas veces dices, ¿cómo voy a meter a Dios en la casa? O sea, especifícate. Bueno, empieza a hacer un mover ahí diferente, porque yo conozco testimonios en donde hay padres y madres de que aquí no me pongas alabanza. Si tú quieres ir a tu iglesia con tu Dios y todo, pues ve, pero aquí en la casa no quiero nada, y todo lo hacen así, como si viviéramos en un país o en una ciudad en donde fuéramos perseguidos verdaderamente, ¿verdad? Pero sabemos que ahorita hay libertad, pero en algunas casas, ¿verdad?, no hay la libertad. Entonces, qué bonito el mover de Dios dentro de un hogar transforma. Transforma la atmósfera, transforma aún a las personas que están en desacuerdo, ¿verdad? O diciendo, no, yo de plano no quiero nada con su Dios o su religión, nos dice, ¿no? Pero cómo el mover espiritual de Dios impacta a tal grado que ahí empiezan a romperse las cadenas, ¿verdad? Empiezan a pasar cosas diferentes. Ya cuando pasaron por ese proceso, ¿cómo fue que se escaló a otro nivel, ¿verdad? Sabemos que vamos de gloria en gloria, de nivel en nivel. ¿Cómo fue que, en qué terminó esa obra o cómo siguió, verdad? Bueno, pues se terminó ese tiempo, ¿verdad? Como todo, pero Dios obrando, ¿verdad? Después de tiempo, pues, nosotras seguimos orando por mi padre. Mi mamá, le digo, 15 años esperando, ¿verdad?, en la promesa de Dios, que a veces se hace como decías, o sea, pareciera que nunca llega ese tiempo. Pero aún así, y me recordabas de algo ahorita que decías, nosotras nos encerrábamos en la recámara, y ahí es donde mi madre nos instruía en la palabra, donde hacíamos los servicios entre nosotras, hacíamos debate de textos, los esgrimas, ¿verdad? O sea, que allí fueron nuestros principios, ¿verdad? Nuestros inicios. Y aunque mi padre llegaba y abría la puerta y le decía a mi mamá, y vale más que no les estés enseñando nada en contra de la Virgen María.
¿verdad? Pero eso fue, ¿verdad? Lo que mi madre, una mujer de fe, que vino, ¿verdad? Y ella aún en medio de todo eso empezó a creerle a Dios, nos instruyó en su palabra y bueno, pues eso fue lo que hizo que floreciera en nosotros. A tal grado, ¿verdad? Que bueno, pues después de un periodo de tiempo, en la misma iglesia católica le manda una carta a mi papá expulsándolo de la iglesia. Hicieron cambio de sacerdotes y el nuevo sacerdote no quería a mi papá. Entonces fue de la forma que Dios obró. ¿Y por qué no lo quería? Pues simplemente porque mi papá le decía cuando desde que no estaba de acuerdo con las cosas que hacía. Entonces él no quería que le estuviera diciendo y dijo, pues ¿sabes qué? Te expulso de la iglesia, no te quiero aquí. Entonces pues eso fue cómo Dios obró. Exacto. De tal forma que ellos mismos lo empujaron ahora a venir a los pies de Cristo. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque a raíz de eso mi padre fue salvo, recibió al Señor, a raíz de otras situaciones en la vida también, pero eso fue lo que más, ¿verdad? Para él fue así como que un impacto de que lo empujaron ahora sí a buscar de Dios y tener un encuentro con él, ¿verdad? Y gloria a Dios porque ahora pues son mis manos derechas, mis padres, wow. Allí en la iglesia, ¿verdad? Son los que siempre están conmigo y trabajando juntos de la mano, sí. Qué bonito es ver la promesa de Dios. Es increíble. Amén. Yo ahora en mi último devocional que tuve, decía, ¿verdad? Efesios, que como antes andábamos sin esperanza, andábamos en un mundo que no vivíamos bajo promesas y me llegó mucho a mi corazón porque yo cuando antes de Cristo, ahora puedo decirlo, buscaba yo una esperanza o algo. El mundo busca una esperanza, el mundo busca una promesa, el mundo busca algo de que agarrarse, porque ese vacío que siente la gente, ¿verdad? Nadie lo puede llenar más que Cristo. Entonces, ¿cómo vemos que aún nacer en el Evangelio no te garantiza una vida plena o una vida... Claro que siempre va a haber algo que ahorita, como les decía, fuera del aire, ¿verdad? Sí, eso nos va a formar, nos va haciendo un carácter, nos va haciendo mujeres y hombres que se aferran a la salvación, se aferran al Señor, se aferran a seguir orando, a seguir esperando. Qué bonita es una madre que instruye a sus hijos, aún en medio de la persecución, aún dentro de su casa. Así es. Porque ¿cómo te explicas? ¿Cómo te vas a enojar? Ahí se ve el enemigo obrando, ¿verdad? ¿Cómo te vas a enojar, esposo mío, si estoy enseñando a mis hijas cosas buenas? Entonces ahí vemos que esto no viene de ellos, ¿verdad? El enemigo los usa. Así Entonces es. Hubo una instrucción, pero porque había propósito en cada una de ustedes, ¿verdad? Amén. Cuando pasaron ya por ese proceso, ¿cómo es que llega ese llamado al pastorado, que no es nada fácil? Muchos le huyen al pastorado de que, Señor, lo que quieras, pero pastor no. ¿Cómo fue que llegó ese ministerio? Bueno, yo creo que la palabra es bien clara, ¿verdad? La palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo, ¿no? A base de lo que estabas ahorita diciendo. Yo creo que todas las aflicciones que atravesamos vienen y nos hacen resistentes para lo que viene, porque siempre estamos a prueba. Sí, yo digo, Señor, yo no quiero pasar por pruebas, pero es como que tienes que pasar para poder entender, para poder tener el sentir de las personas, ¿verdad? De lo que atraviesan en la vida. Pues cuando yo me caso, ¿verdad? A la edad de 20, que tenía 6 años, ya, no hagan cuentas de cuántos años tengo. Recuerdo yo que yo me caso, ¿verdad? Como toda persona ilusionada, pues, amando, ¿verdad? A mi esposo pero cuando me caso me encuentro con que de repente el hombre que yo conocí no era. O sea que ahora me encuentro, ¿verdad? En una situación en la cual mi esposo necesitaba un encuentro real con el Señor. Entonces, pues ahí fue, ¿verdad? El inicio de otra guerra, porque
pues toda mi adolescencia, mi juventud, luchando, ¿verdad? Contra viento y marea, porque mi padre no quería que yo buscara de Dios, que yo le sirviera, que yo fuera a la iglesia, mucho menos. Y ahora, ¿verdad? Me caso y ahora me encuentro con que mi esposo necesita liberación, ser libre, porque él conocía de Dios, asistía a la iglesia, estaba dentro de una iglesia, él decía ser cristiano, pero cuando nos casamos, de repente me doy cuenta que el hombre con el que me casé no era la persona, o sea, ahora es otra persona que se vuelve celoso, iracundo, empieza, ¿verdad?, a manifestarse el enemigo de tal forma que yo decía, Señor, ¿qué es esto? No entendía muchas de las cosas. Recuerdo que un día mi pastor me dice, Raquel, dice, tú tienes la culpa por verte santificado tanto con el Señor. Y yo decía, ¿cómo? O sea, decía, porque Él tiene que venir a los pies de Cristo y tú estás dando los dolores de parto. Entonces, después de 4 años de estar orando, de estar buscando, de decirle a muchas personas, oren por nosotros, de repente el Señor lo hace libre estando sentados en nuestra sala. Ahí Dios empieza la obra. Recuerdo que ese día había llegado el pastor porque yo le había hablado y le dije, pastor, yo ya no puedo más. Ya llegué a mi límite. Y él fue, oró, habló con nosotros y él se va y estoy en el teléfono con mi mamá y mi hermana y es porque todo el mundo tenía tanto miedo que yo iba a resultar muerta. Entonces, recuerdo yo que ese día estoy yo en el teléfono con ellos y él empieza a toser y toser y toser y yo entre mí decía que se muera, me quedo viuda y gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando cuelgo el teléfono me dice él, ¿no me escuchaste que me estaba ahogando? Le digo, sí, ¿qué te pasó? Me dice, de repente empecé a sentir como que algo tronaba en mi boca. Dijo, y cuando abrí la boca, vi cuando salieron como moscas de mi boca. Entonces yo le dije, en ese momento está siendo libre. Y en ese momento le hablo al pastor, le digo, pastor, ¿dónde está? Me dice, ya estoy llegando a esta isleta, hija, ya no me regreso, pero ¿qué pasa? Y le digo, mire que esto está sucediendo. Y me dice, déjame hablo con él. Dice, definitivamente está siendo liberado. Úngelo y ponte a orar por él. Y en ese momento el Señor me guió para yo guiarlo en oración, que él perdonara, ¿verdad?, a su mamá porque lo que hizo abortar, que perdonara tantas cosas en su vida, en su corazón que había en él. Y él me decía, tenemos 4 años viviendo aquí, dice, y ahora todo se ve tan diferente. Mira. O sea, Dios hizo la obra. Y en ese transcurso en el que estábamos pasando por todo eso, un día estando en la iglesia, va un evangelista y de repente en medio de su predicación se detiene y nos señala a nosotros y nos dice, ustedes dos vengan acá enfrente. Y mi reacción fue, Señor, no nos vayas a avergonzar. O sea, dije, Señor, ¿por qué nos está llamando? ¿Verdad? Y entonces él le habla a los pastores y les dice, ustedes ven a ellos dos, un día van a ser sus consiervos. Y me acuerdo yo que el pastor dijo, me habla después otro día y me dice, pastora, dijo, hermana, dijo, creo que el pastor se equivocó, el hermano se equivocó, dijo, porque si alguien conoce sus problemas, somos nosotros sus pastores. Y le digo yo creo que sí. Pues como, o sea, nunca en nuestras vidas fuéramos imaginado que 10 años después iba a venir la prueba más grande de nuestra vida. Porque después de 10 años de estar casados, de repente yo salgo embarazada. Algo que no había sucedido por 10 años. Entonces, recuerdo yo que a las 2 semanas antes de los 6 meses de embarazo me pongo extremadamente enferma. Al grado que me internaron y dijeron, vas a estar aquí internada por 3 meses para dejar que tu bebé, ¿verdad?, nazca, pero tenemos que estar al cuidado tuyo. Pues las cosas empezaron a evolucionar tanto que para el jueves yo estaba extremadamente grave. Y estando ahí en esa cama postrada, el Señor empieza a tratar con mi vida. Y el Señor empieza, ¿verdad?, a enseñarme como una película.
Y yo miraba que estábamos mi esposo y yo en la alberca y teníamos a nuestra hija y que soltaba el agua y yo manoteaba y manoteaba para poder agarrarla y no podía. Y recuerdo yo que estando allí, el Señor empezó a tratar conmigo de una forma tan sobrenatural que yo escuchaba que entraban y salían enfermeras, pero yo estaba ida en el espíritu porque tuve una visitación por parte de Dios. Pero no nomás Dios llegó a visitarme, sino que la muerte también. En ese instante llegó la muerte por mí. Yo recuerdo que yo entré en un estado de pánico y empecé a gritarle a mi esposo, amor, levántate. Y me decía, ¿qué pasa? Le digo, solamente toma que así, siéntate a un lado y tómame de la mano, le dije yo. Yo sentía que me iba a morir, pero no le dije a él. Y él estaba en un estado de profundo sueño que no podía despertar. Me dice, solamente, dice, a lo lejos, escuchaba que tú hablabas en lenguas. Y yo estaba, hablando en lenguas, el Señor tratando conmigo, llega la voz del Espíritu Santo y me dice, yo soy el que da la vida y yo soy el que la quita. Yo te he dado vida y te la di para que me sirvieras, no para que andes tras tus propias ambiciones. Y volví a decir, yo soy el que da la vida y yo soy el que la quita. Y yo recuerdo que el Señor empezó a tratar conmigo y me enseñaba a mi abuela cómo ella había muerto hacía un año y cómo Él daba la vida y cómo se marchitaba en un instante. Y el Señor me decía, yo soy el que da la vida y yo soy el que la quito. Y me volví a decir, yo te di vida para que me sirvas, para eso te he dado la vida. Y en ese instante yo entendí lo que Dios estaba diciendo a mi vida. Y yo solamente dije, Señor, manda tu Espíritu Santo sobre mí, decía yo. Y pase lo que pase, yo te voy a servir. Yo te voy a servir, Señor. Venga lo que venga, hoy yo decido servirte. Y allí el Señor empezó a tratar conmigo de una forma tan sobrenatural. Yo me dieron unos dolores, para el viernes me dan unos dolores que prácticamente me matan. Me dio un dolor que me hizo brincar literalmente fuera de la cama. Y de ahí empezó una situación que me tuvieron que amarrar porque eran los dolores y las enfermeras decían, es que no sabemos qué está pasando, no se registra nada. Y bueno, la cosa es que ese día, ese jueves, miércoles a jueves, Dios ya me había vuelto la vida otra vez. Yo recuerdo que cuando llegan esos dolores que no podía con ellos, yo decía, Señor, yo no voy a poder aguantar tanto tiempo así. Me estoy desvaneciendo, decía yo, me estoy muriendo. Para el sábado en la madrugada llega el equipo médico y dice, nos vamos de cirugía, de inmediato estamos perdiendo a la niña. Nos vamos a cirugía. Recuerdo que estando allí, ¿verdad? Ellos están platicando, los médicos, cuando de repente un silencio total. Después de que sacan a la niña, ellos se van, yo me quedo allí, me llevan a un cuarto. Al poco tiempo llega mi esposo llorando y me dice, acabo de hablar con los doctores y dijeron que si nomás esperaban 5 minutos más, las perdíamos a las 2. Porque el doctor después viene y me dice, señora Payán, dice, tengo más de 30 años de médico. Jamás había visto lo que yo vi con usted. Dice, en el momento que le íbamos a abrir, usted explotó de pus. Estaba llena de pus por dentro. Dijo, y la limpiamos todo lo que pudimos. Dijo, creo que ya no ha vuelto las calenturas o ha de estar usted bien. Dijo, pero luego, ¿cómo íbamos a sacar a su niña? Dijo, pero de repente un milagro sucede. La niña patea para arriba, la agarraron del talón y de ahí empezaron a jalarla. El Señor obrando. Allí el Señor viene el llamado. Ahora sí que, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde quiere Dios que me dirija? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Entonces, cuando ya yo me recupero, pues yo me tengo que ir, dejar a mi hija en el hospital. Recuerdo que decía yo, se quedó parte de mi corazón allí. Mi hija jamás salió, el mes y medio, ¿verdad? Me hablaron una madrugada a las 4 de la mañana. Señora Payán. Yo dije, Señor, ¿qué pasó? Dijeron, su hija se acaba de poner muy grave y los necesitamos aquí de inmediato. Todavía ni llegábamos, estábamos entrando por las puertas cuando ellos ya llevaban a mi hija a operación.
se le había perforado en los intestinos. Recuerdo que estando allí, ¿verdad? Dijeron los doctores, hicieron la primera operación, no fue un éxito, dijeron tenemos que volver a hacerle otra operación, para esta vez ya no la vamos a cerrar, pero al momento de ir a segunda operación, mi hija ya no tenía intestinos y ya se le había afectado su colon y su estomaguito. Y recuerdo que ese día cerraron toda la unidad por concentrarse en mi hija. Y recuerdo que mi madre me decía, hija, ya entrégasela a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? Se la entrego, o sea, ¿cómo? Y estando ahí yo recuerdo que yo dije, Señor, yo creo en ti, creo en milagros, yo he visto tu poder manifestarse, pero si a ti no te place sanar a mi hija, llévatela, llévatela. Y en ese momento empezaron a llorar doctores, enfermeras, y volteé al doctor y me dice, señora Payán, lo siento mucho, ya no hay nada que hacer, su hija acaba de tener un derrame cerebral. No se asuste porque sus ojos se le han saltado. Tomaron a mi hija, la enredaron en una cobijita y me la entregaron muerta. Y yo dije, Señor, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre glorificado. Y recuerdo yo que después de todo eso, cuando estábamos ya en el panteón enterrando a mi hija, viene la voz del Espíritu Santo y me dice, tu hija cumplió su propósito, porque si no fuese sido por ella, muchos de los que estuvieron ahí jamás fueran escuchado mi palabra. Y al regreso del panteón vamos mi esposo y yo y estamos haciendo un alto y viene una troca, una semi-truck de esas grandotas, así derechito a nosotros, brincando bardas, brincando banquetas, pero vimos cómo Dios detuvo aquel camión. Llegamos a nuestra casa llorando y decíamos, Señor, pues ¿qué es todo esto? Sí. Y allí empieza la búsqueda. Señor, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y allí, cuando uno aprende a creerle a Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo, tú empiezas a caminar por fe, aunque no sabes hacia dónde te diriges, qué es lo que Dios va a hacer, pero mientras tú empiezas a caminar por fe, las piezas empiezan a armarse. Y cuando menos pensamos, entramos al pastorado y todo empezó a armarse como un rompecabezas. Wow. No, pues sí fue una llamada de atención severa, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué vivimos bajo tanto ataque, bajo tanta opresión? Hasta a veces pareciera ser que Dios no está contigo, ¿verdad? Dices, no creo que tú estés aquí, no creo que haya un propósito en esto. O sea, ¿cómo vemos que había un matrimonio a punto de separarse, ya Así usted es. anhelando que hasta se muriera mejor? ¿Por qué? Porque no sabemos qué vivía con él, si violencia, o sea, si era una persona iracunda, pues imagino que era violento, que no lo podía controlar nadie, ¿verdad? Pero cómo Dios llega, cómo Amén. Dios tiene propósitos, cómo Amén. en vez de que haya venido ese pensamiento de que ya no quiero, ya estoy harta y todo, Dios siempre llega en un momento en donde bien lo dice, ¿verdad? Él te da la prueba, pero juntamente con ella te da la salida, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo llegó su liberación? Y me impacta porque sí dicen muchas veces la liberación va a ser así tosiendo, o sea, ¿cómo Dios libera de formas sobrenaturales, ¿verdad? Que no entendemos. Lo hace libre y en vez de pasar por un proceso, ¿verdad? De paz, de calma, viene otro proceso. Son hechos en efecto, ¿verdad? Dominó, es uno tras Así otro, pero es. ya Dios tenía determinado. Y como Él lo dice, ¿verdad? Él no te va a dar una prueba que no puedas resistir. Muchas veces decimos, Señor, es que a mis hijos no me los toques porque yo no puedo resistir una pérdida. Yo no puedo ver a mi hijo morir, ¿verdad? Pero como muchas veces es una semilla que tú le das, ¿verdad? Y esa semilla produce un buen fruto. Aunque te duela, aunque dices, este momento me está matando, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Así es, pasamos por muchos procesos en las vidas, ¿verdad? O sea que ese fue uno de ellos, ¿verdad? O sea, la pérdida de nuestra hija. Y allí pues el Señor te enseña muchas cosas. ¿Por qué? Porque un día tuve que estar allí para esas madres que han perdido a sus hijos.
¿verdad? Y ser ese apoyo, ese soporte, ese abrazo, ¿verdad? De una madre que ha perdido a su hijo, a su hija, ¿verdad? Y saber entenderlo, porque no todos pueden entenderlo. Sí. Y después de eso, pues, después de 10 años, ¿verdad? De la muerte de mi hija, ahora en el 2020, pues el Señor decidió llevarse a mi esposo durante el COVID. Entonces, pues allí, ¿verdad? Otro proceso en la vida. Así es. Entonces, pues vamos de proceso en proceso, sí, pero de gloria en gloria también. Amén, amén. Pues sí, sabemos que todo obra para bien, ¿verdad? A los que le aman, a los que Así permanecen en Él. Yo a veces digo, como a veces no entendemos, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos hace, lo decía fuera del aire, Dios nos hace pasar por procesos en donde tú vas a ser esa semilla viviente y Amén. vas a ir a esa persona que necesita de ese consejo. Así que es. tu testimonio, aunque fue doloroso, aunque tuviste que haber pasado por esto tan doloroso, vas a llevar sanidad a otras mujeres, a otras personas que lo están viviendo. Así es. Y acabas de decir un versículo bien clave, ¿verdad? Romanos 8:28. Todas las cosas operan para bien de aquellos que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Fíjate, cuando yo estaba bien grave en el hospital, cuando estaba esperando a mi hija, mi médico, él no era cristiano. Entonces, cuando pasa todo esto, él es impactado por lo que está pasando. Entonces él llega un día y me dice, después de varios días que estuve internada, me dice, yo sé que tú piensas que yo no he venido, dice, pero cada vez que yo entraba tú estabas orando. Dice, y no podía entrar, me tenía que ir. Dice, y un día desesperado estaba yo llorando, dice, y le hablé a mi esposa y le dije, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Dijo, no entiendo. Dice, y cuando cuelgo yo con ella, dice, viene una palabra a mí. Dice que yo no la entiendo ni sé de qué se trata, pero yo sé que la palabra es para ti. Y dice así, todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Voltea y me dice, ¿tú entiendes esa palabra? Dijo, porque yo no. Wow. Le dije, esa es palabra de Dios para mi vida, que ahorita en este instante te está usando a mí para hablarme. Cómo Dios utiliza aún hasta la gente inconversa, gente que no conoce, para hablarnos. Muchas de las veces no entendemos las cosas, pero esa es la forma que Dios obra. O sea, Dios siempre está al pendiente y al cuidado de nosotros, aunque no lo entendamos, aunque a veces no podemos asimilar lo que está sucediendo. Un día yo conduciendo mi carro, voy hablando con el Señor, yo siempre estoy hablando con Él y le digo, yo no entiendo por qué te llevaste a mi Feli. Para entonces viene la voz del Espíritu Santo de inmediato y me dijo, porque nunca fue tuyo. Wow. Y yo dije, wow, Señor, discúlpame, perdóname, Señor. Gracias por los 20 años que me prestaste a mi esposo. ¿Cuántas veces nosotros queremos apropiarnos de nuestros hijos, pero no son nuestros? Nada es nuestro. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a poder desprendernos aún hasta de las personas, de las cosas. Pero como humanos tendemos a querer apropiarnos de todo, ¿verdad? Y es ahí cuando más sufrimos y más nos duele. Pero cuando entendemos que todo es prestado por Dios, aún hasta los hijos, sí, Dios nos los da y nos los presta para que los instruyemos, para que los guiemos, para que nosotros estemos allí, ¿verdad? Como la guía espiritual, y cuentas vamos a dar a Dios por ello. Y necesitamos tener eso bien en claro, que todo lo que Dios nos da, nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios. Exacto. Pero no apropiarnos de tal forma que no podemos soltarlo. Y hay tanta gente que sufre por eso, que no ha aprendido a soltar, porque nada es nuestro, todo es prestado por Dios. Así es, indudablemente todo Dios nos lo presta, ¿verdad? Bueno, quiero aprovechar aquí para leer algunos mensajes que nos mandan desde el sitio web. Dice Jeremías Torres, Dios les bendiga, hermanas, desde Ciudad de México, un gusto saludarles. Dice Miriam García, hola, qué bonito cuando de alguna manera creces en las cosas de Dios. Yo conocí a Dios a mis 44 años y tengo 3 apenas, pero me hubiera encantado dar mi juventud a Él, dice Miriam García. Dice
Lorena Jaramillo, wow, tengo esperanzas, mi esposo tiene que ser libre, tengo 2 años orando por mi esposo, él tiene muchos problemas con el alcohol, pero tengo esperanza en Dios, saludos. Gloria a Dios, amén. Dice Mayra Zapata, ojalá me lean, quiero preguntarles, mi esposo me fue infiel, lo perdoné, pero siento que todo está mal. ¿Qué debo hacer? Oro por él, claro, he ayunado, tenemos 11 años casados, 2 hijos de 7 y 9 años. Amén. Sí, pues no es algo fácil, ¿verdad? Yo creo que allí hay que restablecer, pues, el respeto, ¿verdad? La confianza, que si ella lo ha perdonado, no sé si hubo algún cambio en él, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Y si están congregándose en una iglesia, ir con los pastores, ¿verdad? Para que puedan ser, o sea, instruidos y sanados. Ambos, ¿verdad? Necesitan ser sanados. Y él necesita, si no ha sido libre, ser libre, ¿verdad? Porque vienen espíritus y se apoderan de las personas. Entonces, es allí donde todo eso tiene que ser roto en el nombre de Jesús. Y bueno, ahí es restablecer el matrimonio, la confianza, ¿verdad? El respeto mutuo y bueno, creer en el uno en el otro, y eso pues no es fácil, sabemos que no es fácil, pero si Dios puso en su corazón perdonarle, recibirle, entonces Dios puede restaurarle y sanarle. Entonces que Dios sea, ¿verdad?, el que traiga esa sanidad a su vida, a su corazón y a su alma, para que pueda usted ser libre también de aquello que vino a apoderarse de su vida, esa desconfianza, para que pueda volver a amar. Una de las cosas que Dios hizo cuando estuve yo pasando con todo lo de mi esposo, yo sentí que ya no lo amaba. Y yo le decía a él, es como que tú arrancaste mi corazón, lo hiciste pedazos, lo pisoteaste y lo echaste al bote de la basura. Como mujeres a veces nos sentimos de esa forma. Pero yo te puedo decir que en ese instante que él fue libre, Dios restauró mi amor para mi esposo. Entonces, sí se puede ser. Sí se puede. El Señor puede restaurar ese amor para tu esposo y de su parte de él para ti. Pero allí hay que buscar de Dios, ambos buscar de Dios, unidos buscar de Dios, sí. Y Dios viene y restaura las vidas, los corazones y el matrimonio. Exactamente. También dice Noemí Quiroga, wow, poderoso testimonio, qué difícil perder una hija, pero siempre, aunque nos duela, Dios tiene propósitos. Felicidades, pastora, por ser fuerte, un abrazo. Dice Leonardo Acuña, saludos de General Roca, Río Negro, Argentina, Dios es poderoso. Saludos hasta Argentina, saludos también a los que están ahí por el sitio web, Jacobs GH, y Claudia Ibarra, bueno, mucha gente que está aquí, ¿verdad? Saludos también hasta Guadalajara, a todos los que nos están viendo alrededor de México y donde sea. Amén. Bueno, pues bendiciones, ¿verdad? Qué bonito que como muchas veces conocemos a un siervo de Dios, ¿verdad? Y muchas veces hasta abres la boca, lo juzgas, dices, vociferas contra ellos, contra sus ministerios, pero nunca sabes qué hay detrás de ese hombre y de esa mujer de Dios. Así Por eso a mí me encanta traerlos aquí, que conozcan su vida, que puedan expresar, ¿verdad?, por lo que han pasado, y pues que respeten, oren por los ministerios, porque realmente no es fácil, ¿verdad? Qué bonito que aún poderla ver así, fuerte, bella, aquí, ¿verdad? Pues viviendo. Entonces, nació ese hermoso ministerio, ahora que queremos saber, ¿verdad?, cómo hasta el día de hoy. Pues ahí he estado, se me hacen bien bonitos porque digo, a veces andan bien vaqueras y las mujeres ahí con sus guitarras, se ven preciosas. ¿Cómo es esa, hasta esa forma de sobrellevarlo, ¿verdad? Se ven tan bonitas, tan alegres. Pues no ha sido fácil. Bueno, ya tenemos que aproximadamente como 13 años en el ministerio, ¿verdad? Con sub y bajas, el pastorado no es nada fácil. Hay gente que critica tanto el pastorado y mucha gente dice, están en el pastorado para hacerse ricos, digo yo. Alguien deme la receta. Porque no es fácil, ¿verdad? Cuando el Señor me llamó, yo dije, Señor, yo te voy a servir. Venga lo que venga, pase lo que pase.
ha habido muchas veces que yo he querido decir, Señor, o sea, y le he dicho, ¿cuál es el caso de todo esto, Señor? O sea, mucho sufrimiento, muchas traiciones, pasa uno por tantas cosas, es criticado, juzgado por todo. O sea, dice, Señor, o sea, yo pudiera estar bien, tal vez, ¿verdad? Haciendo otra cosa, pero en obediencia al Señor, por amor a Dios y amor a la gente, ¿verdad? Porque si algo Dios nos dejó fue de que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces, pues cuando pasa todo eso, yo empecé la búsqueda y el Señor, yo creí un ministerio de mujeres, empezó Mujer Impacta Tu Mundo, y no pasaba nada. Yo decía, Señor, pues ¿qué pasa? O sea, entonces el Señor empezó a mover todas las cosas, nos lleva al pastorado, abrimos la iglesia por primera vez, sin saber qué vamos a hacer. Mi esposo decía, pues aunque me prediques a mí, porque él no era el llamado, la llamada fui yo. Entonces, cuando abrimos las puertas, recuerdo yo, llegaron casi 30 personas. Y dijimos nosotros, wow, Señor. Y de allí empezamos, o sea, a trabajar de tal manera. Recuerdo yo que íbamos por la Donovan en El Paso. Y de repente oigo la voz del Espíritu Santo. Llega allí a una casa, a un pawn shop de empeño. Entonces llegamos ahí y luego le digo a mi esposo, devuélvete. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no sé, el Señor me dijo que llegáramos allí. Y me dice, ¿ya qué? Le digo, no sé. Pero el Señor dijo que llegáramos allí y entramos ahí a esa tienda y recuerdo que nos preguntan, ¿cómo podemos ayudarles? Y nos miramos los dos así como, pues no sabemos, o sea, el Señor dijo que llegáramos aquí. Y dice mi esposo, andamos buscando una consola. Oh, dijo, para esos de DJ, así que, no, dijo, para una iglesia, no, dijo, pero hay alguien aquí que tal vez pueda ayudarles. Y viene un muchacho y recuerdo que le dijimos, pues mire, estamos empezando una iglesia y necesitamos una consola. Y dice, no, pues aquí no van a encontrar nada. Y recuerdo yo que vamos caminando hacia afuera, por la primera vez que alguien nos dice pastores, de repente alguien nos grita, ¡pastores! Y nosotros nos quedamos así como que nos está hablando a nosotros. Dice, acabo de sentir por parte de Dios que les regale unas bocinas, nuestras primeras bocinas. Y así Dios fue armando todo. Nos prestaron unas sillas mientras empezábamos. El dueño del edificio que nos rentó, cuando llegamos a ver el edificio, mira, como cuando tú caminas en fe, creyendo a Dios, tú ves que Dios hace cosas tremendas, porque nosotros llegamos ahí y le digo, ¿y cuánto cobra para la renta? Me dijo, pues yo cobro de 900 a $1,000. Dije, híjole, bueno, gracias, pero yo no puedo pagar ese dinero. Me dice, bueno, Raquel, ¿cuánto puedes pagar? Yo dije, ay, santo. Entonces yo le digo, $300. Me dice, perfecto. Te lo rento por $300. Me dice, pero 50 por el agua y la basura. Dije yo, bueno, está bien. Entonces él era el que nos empujaba. ¿Y cuándo van a empezar su negocio? Y dice, es que no es negocio. Y así fue como Dios fue poniendo todas las cosas en su lugar. Ahora, después que mi esposo muere, se cierra la iglesia, y en eso que se cierra la iglesia temporalmente, porque estábamos con todo lo del COVID y todo eso, la gente se va y me quedo sola. Y los que se quedaron dijeron, pastora, deshágase de todo, sane su corazón y haga lo que Dios quiera. Entonces dije, Señor, ¿qué va a pasar? Entonces una hermana me dice, pastora, ¿por qué no vienes a una reunión de oración que vamos a tener en una iglesia? Y estando allí, el Señor viene y trae palabra a mi vida. Y me dice, por parte del pastor, empieza él a hablar y me dice el Señor que retomes lo que Él te ha dado. Y lo que tú y todo el mundo ha creído muerto, Él lo va a hacer florecer. Me dice, ¿tú qué conoces de los tulipanes? Le digo, pues son flores muy bonitas de diferentes colores. Me dice, sí, pero hay algo peculiar en ellas. Dice que cuando se mueren, todo el mundo las desecha y las descarta, porque piensan, ya se murieron. Pero cuando menos piensas, dice, vuelven a florecer. Dice el Señor que así va a ser contigo. Y luego hace una pausa y me dice, ¿te estás
divorciando? ¿Qué pasa? Le digo, no, acaba de morir mi esposo. Le digo, yo soy pastora. Me dice, oh, ahora entiendo todo lo que el Señor me ha mostrado. Ah, pero dice el Señor que si tú no obedeces, tú y él van a tener una plática muy larga. Y yo dije, no, Señor, yo no quiero tener una plática larga contigo. Entonces yo empiezo a orar, digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor empieza a ponerme, área central, vete a la área central. Y yo, ¿qué área central? Y empiezo a hablar con diferente gente y me dice una pastora que es de bienes y raíces, me dice, pastora, dice, allí hay un local junto a mi oficina, dijo, ¿por qué no vas y lo ves? Entonces le hablamos a la gente y me lleva, llegamos a ese lugar. Para esto nosotros ya hemos edificado 1, 2, 3 diferentes edificios levantados de la nada y los dejamos listos para iglesias porque ahí habíamos estado nosotros. Entonces llegamos a ese lugar y mi mamá dice, aquí no, hija, está horrible. Y dice, decía, hasta víboras hay, porque había víboras de plástico. Entonces, yo empezó a ver todo alrededor y digo, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Y yo voy y me subo a mi carro y mi mamá dice, ni loca, hija, no, por favor, hija, aquí no, me dice mi mamá, aquí no. Entonces digo, mami, pero tiene tantas posibilidades. Y yo empezaba a ver y decía, Señor. Entonces después de una semana me siento movida, agarro el teléfono y le digo al de bienes y raíces, mire, estoy interesada en ese lugar, pero yo no le voy a pagar lo que usted dice. Me dice, entonces, ¿cuánto quieres pagar? Porque ellos querían $1,500. Y yo le dije, mire, esto es lo que yo propongo. Quiero 3 meses de renta gratis. Y nada más voy a pagar $700 al mes. Y él me dice, tú estás loca. ¿Estás loca? Eso no va a suceder. Entonces yo le digo, está bien, usted hable con los dueños. Entonces va y habla con los dueños, me habla y me dice, mira, dicen ellos que quieren una carta de que por qué lo que tú estás diciendo es justificable. Le dije, perfecto, me pongo y voy y traigo un hermano y le digo, mire hermano, ve al lugar. Yo sé que usted conoce de construcción, dígame cuánto me cobraría, aunque yo sé que usted no me va a cobrar, pero dígame cuánto cobraría para hacerme esto y esto y esto. Y así empecé. Y ya hice todo un croquis, oro por ello, lo envío y le hablo al bienes raíces. Ya está ahí el correo electrónico. Él lo manda, a los días me llama y me dice, ya tengo respuesta de parte de los dueños, pero quiero decirte que estas cosas no suceden. Me dice, acaban de aprobar tu propuesta. Y yo decía, gloria a Dios. Y yo dije, Señor, lo único que yo pedía era también que el edificio tuviera aire refrigerado. Hemos sufrido ya mucho, Señor, pero bueno, está bien, Señor. Un día entran los dueños del edificio mientras está haciendo la construcción y están viendo todo allí y le dicen a mi papá, dígale a su hija que no se preocupe por los aires, nosotros les vamos a poner aire refrigerado. Wow. Dios es tan bueno. Amén. Que nada más es creerle cuando Dios te llama. Y es por eso que hay tanta gente que critica el ministerio de mujeres y dice tantas cosas, pero cuando tú le crees a Dios y Dios está en el asunto, Él guía tus pasos a cada momento y a cada instante, de tal forma que Él empieza a poner todas las cosas en su lugar. Nosotros hemos visto la mano de poder moverse de tal forma que a veces somos tan poquitos, porque después del tiempo pues estamos otra vez reconstruyendo y volviendo a formar la iglesia, y a veces decimos, ¿cómo vamos a pagar, Señor? Pero Dios ha sido tan bueno que mi madre ya dice, ya voy a creer como tú. Yo no sé cómo tú le vas a hacer, Señor, pero al fin del mes tú tienes ahí. Cada mes el Señor provee. No hay mes que Dios no nos provea de una forma y otra. Sí, a veces tenemos que sacar de nuestras propias bolsas, pero es Dios proveendo, porque yo no tengo un trabajo así tiempo completo. La iglesia no me da para yo vivir de ello, y no tengo esposo ahorita, ¿verdad? Estoy creyéndole al Señor por ello, pero ahorita no tengo. Entonces, he visto la provisión de Dios de tal forma. Empecé a trabajar, tuve 2 trabajos y tuve que salirme a casi corriendo, porque el Señor decía, no, yo no te quiero aquí y no te quiero aquí. Y les digo yo a las hermanas y a los hermanos, digo, pues yo no sé qué Dios quiere, no me quiere dejar trabajar. Pero ¿qué hace? Me da ideas.
Ahora ya he construido 3 apartamentos que Dios está ahorita ayudándome a vivir de los apartamentos. O sea, lo que Dios hace cuando nosotros le creemos. A veces no entendemos. El otro día, de repente el Señor me dice, pon en el internet, ¿quién quiere un retiro para mujeres? Y empieza todo el mundo a escribir. Y bueno, dije, Señor, pues parece ser que lo quieren aquí en El Paso. De hecho, hasta en Juárez me están diciendo que traigamos un congreso. Y empezamos con eso. Y empiezo a decirles yo, lo que Dios me está enseñando, lo que visualizo. Este es un llamado de parte de Dios para las mujeres. El Señor me dice, pero yo no quiero que lleguen nomás así, tiene que ser de gala, todo de gala, tiene que ser en un patio, en un jardín, velo, veo velas, les digo, o sea, Dios así, un esplendor. Y bueno, empezamos a creerle a Dios. El otro día vamos yo y Irene, ahí a un jardín que se renta para bodas y todo eso. Dios empieza a moverse de tal forma que decimos, Señor, este eres tú. O sea, ¿cómo Dios se manifiesta? Pero a veces no lo entendemos. Yo le digo al Señor, tú necesitas una loca, aquí estoy yo. Dices, brinca, yo brinco. Y es cuando Dios se manifiesta. Por eso podemos entender cuando Pedro le dijo, manda que yo vaya. Y Pedro se sale de la barca y empieza a caminar en fe, a base de lo que Dios dijo. Cuando nosotros le creemos a Dios, así puede decir todo el mundo, tú no puedes ser pastora, tú no puedes... Pero si Dios está en el asunto, cosas maravillosas empiezan a suceder. Sí, amén. Definitivamente, es lo que ahorita platicábamos, ¿verdad? ¿Por qué el enfoque a la mujer? Porque es que Dios definitivamente necesita a hombres y mujeres así, que se lo propongan, que no se pongan tantas barreras, que no digan, y no, y cómo, o sea, no quieren salir de su zona de confort, y Dios va a obrar en esa gente loca, por decirlo, ¿verdad? Amén. Que viene una visión, y vámonos, corremos con la visión, y lo hacemos, porque hay mucha necesidad, aún dentro de la iglesia, aún en esas plataformas, hay hombres, mujeres, pastoras, evangelistas, maestras, heridas, cansadas, que Amén. necesitan ser ministradas, que necesitan ese abrazo, ese consuelo, ese círculo de mujeres que también necesitan lo mismo. Entonces, ¿cómo fue que viene? Ya sabemos que queremos aquí toda la información, ¿verdad? Porque yo también fui parte de las que pusimos, órale, yo también voy. ¿Cómo fue que nació? ¿Qué día va a ser para dar esa información ahorita? Sí, claro que sí, va a ser agosto 23, se llama Kabod, en su presencia. Y Dios ha estado dando instrucción tras instrucción. Yo les digo, yo nomás soy el vehículo. Dios es el que está haciendo todo. Esto no es mío, es plan de Dios, porque tiene un propósito para las mujeres, porque el Señor nos enseña que va a descender una gloria de Dios de una forma tan sobrenatural, porque Él es el que está invitando, Él está llamando a las mujeres para este evento agosto 23. Va a iniciar a las 3 de la tarde y vamos a terminar a las 9 con una noche profética. El Señor, en lo que yo estaba orando, de repente empieza a darme y a darme, yo empiezo a escribir, y algo lo que decía el Señor, que se levanten las profetas. Que se levanten las profetas, porque el Señor va a empezar a hablar a nuestras vidas. Y ya están los profetas listas, ya las tenemos, ¿verdad? O sea, el Señor ha dado indicación tras indicación y todo está cayendo en su lugar. Así es que agosto 23 va a ser en Grace Gardens, así se llaman los jardines, ¿verdad? El jardín de gracia, o sea, la gracia de Dios. Está súper bonito, son las fotos que subió, Sí. ¿verdad? Está hermoso, Sí, hermoso. son las fotos que subí porque dije, necesitan ver, o sea, esto es lo que Dios está haciendo para sus hijas, esto es Dios. Y el Señor me decía, sí, tienen que pagar, o sea, va a haber un costo, pero es algo que tú vas a recibir. O sea, nosotras, les digo yo a ellas, a todas, porque es que el Señor ha descendido tan bonito, de tal forma que me muestra que tenemos que arrebatar, pero entrar así por las puertas, o sea, vamos a entrar a la presencia del Rey, al Tabor, a su gloria, o sea que ahí va a estar su presencia ya listo para recibirnos, y el Señor, bueno, todo va a ser así como que de glamour, pero porque así Dios lo muestra. ¿Cuál va a ser el cover?
El costo. Son $55. Ok, para que se vayan preparando, ¿eh? Así es, sí. Y puede dar a pago si quiere llamarme, ¿verdad? Ajá. Al 915-920-3240, 915-920-3240, y puede empezar a dar abonos, ¿verdad? Para que usted pueda cubrir su Va a haber costo. comida Va a haber ahí. comida, va a ser congreso, empezamos a las 3 con alabanza y adoración, y luego van a venir una hermana de Miami, viene otra de Oklahoma, que van a estar ministrando también en el congreso, y luego las profetas van a estar ahí también listas para la noche profética, porque era lo que el Señor decía, una noche profética, que vamos a fluir en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿verdad? Pues ahí está mi número de teléfono para si ustedes gustan contactarme. Va a ser en Grace Gardens, agosto 23, iniciamos a las 3 de la tarde y se termina a las 9 de la noche. Va a ser en un jardín, no sabemos todavía si va a ser en un local, dependiendo de cuántas personas. Estamos orando para que sean 300 o más. Amén, así va a ser. Entonces, estamos creyendo, yo le digo a Irene, estamos tan emocionadas que nos fuimos a celebrar después de haber ido a los jardines y hay un lago tan hermoso y fuentes y bueno, y que estábamos ahí y de repente digo, Señor, ahora encárgate tú de traer a las mujeres, porque esto no es de nosotros, claro. Esto es de Dios, viene del corazón de Dios, algo que de repente el Señor nos empujó a hacer, así de la nada, pero todo está cayendo como un rompecabezas. Entonces estamos emocionadas por lo que Dios va a hacer. Creo que ese es el tiempo, el levantamiento de la presencia de Dios sobre las mujeres. Y no que hagamos al hombre a un lado, no, porque el hombre es necesario, es importante y es especial también en el corazón de Dios. Pero creo que a raíz de toda la historia humana podemos ver cómo, ¿verdad? Cuando una mujer se enciende en el espíritu, en el fuego de Dios, cosas grandes suceden, Sí, amén. cosas grandes suceden. Entonces creo que este es el tiempo, ¿verdad? Del mover, del fluir, del cabot de Dios. Y nosotras tenemos que ir y arrebatar lo que Dios ya tiene preparado para cada una de nosotros. Amén. Definitivamente sí, pues bueno, ahí tienen una cita con Dios. Amén. Ya Dios provee ¿va? Todas las cosas, Él tiene una mesa servida para sus hijas y más a los que le creen, así que bueno, esperamos que las que no puedan ir al Paso, ¿verdad? También haya algo aquí en Ciudad Juárez todos los días hay algo, ¿verdad? Pero algo Gloria a así Dios. preparado, ¿verdad? Yo sé que Dios lo va a hacer. Ya antes de irnos quiero aquí terminar con algunos comentarios. Dice Ofelia Bernal, estoy llorando, qué tremendo, pero dice, qué fuerte se ve, pastora, le felicito por obedecer la voz de Dios, no cualquiera. Dice Mayra Gaitán, tremendo, felicidades hermana Pame por traer estos testimonios, le mando un saludo y abrazo, bendiciones Mayra Gaitán. Pues bueno, es el Señor, ¿verdad? Siempre moviéndose de formas increíbles, ¿verdad? Siempre Amén. trayendo a quien Él quiera, este lugar también es de Él, Él lo mueve, Él lo provee. También pasamos por lo mismo al decir, mucha gente piensa o nos critica de que, ay, ya viven ni saben cómo de verdad no se avientan a poner un ministerio para que vean lo que es, lo que cuesta, ¿verdad? Pero bueno, Dios sostiene a sus hijos, indudablemente, definitivamente Dios es bueno y es muy fiel. Amén. Y bueno, aún de esas personas, ¿verdad? Que sin saberlo hablan, pues que Dios tenga misericordia. Todo evento cuesta. Hay mucha gente que critica mucho los costos de que por qué cobran, que por qué venden, que el evangelio. No se vende el evangelio. No. El evangelio lo tenemos, lo vivimos, ¿verdad? Dios nos lo ha regalado por gracia. Pero estos son eventos que Amén. Dios tiene preparados para ti, eventos que cuestan. Tú quieres algo de buena calidad, es como si te vas a comprar una hamburguesa del Guachaburger, te va a costar, ¿por qué? Porque es algo de calidad, Así ¿verdad? es. No puedes tú y esperar algo de calidad y que todo sea gratis, porque así como vas y entras a comprarte una hamburguesota y todo, y te cuesta y te gastas tus $70, $80, ¿va? También así cuesta ser revestida, ¿verdad? Amén. Y Dios te va a proveer ese vestido hermoso, porque si Amén. Dios quiere que vayas así Dios te va a poner todo. Así que bueno, pues tienen esa cita el 26. El 23 de El agosto. 23 de agosto Es de un viernes. 3 a 9. Amén. Entonces, aquí para mayor información sigan a la pastora Rachel Payán. Así es. Y su número aquí va a estar en pantalla.
cualquier cosa, cualquier información que necesiten, pues aquí está el número, comuníquense, pueden ir dando, todavía falta que todo julio y parte de agosto Un para mes que y vayan medio. juntando Ujú. el dinero, ¿verdad? Que Así sabemos es. que sí tiene. Y pues bueno, pastora, a mí me encantó tenerla aquí en esta su casa. Gracias. Realmente me encanta que abra su corazón, conocer, ¿verdad? Más allá de, yo sé que también tiene su programa, ¿verdad? Pero bueno, qué bendición tenerla aquí, algo que quiera añadir. No, en verdad es una bendición para mí el poder estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues nos gozamos, ¿verdad? De poder compartir lo que Dios pues ha hecho en nuestras vidas. Nada va a ser fácil. Todas las cosas son difíciles, peor cuando uno quiere servirle a Dios. Sí. Pero si algo podemos entender es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí. No importa qué atravesas, no importa qué situación, Dios es fiel para con nosotros. Él viene y te levanta. Sí, vas a batallar, vas a sufrir, tal vez vas a llorar, pero ahí está el Señor, ¿verdad? Que viene y te consuela y te dice, aquí estoy para amarte, aquí estoy para levantarte, aquí estoy para restaurarte, aquí estoy para liberarte, aquí estoy yo, dice el Señor. Para mí no fue fácil atravesar todo esto, vinieron diferentes procesos a mi vida, ¿verdad? La amargura, el enojo, aún siendo pastora, así como pastores atravesamos también por esos sentimientos, pero si algo he aprendido a través de todo eso, es que sí se puede vencer todo ello sabiendo cómo hacerlo, pero sobre todo tómate de la mano de Dios y juntamente con Él pues vamos a lograr grandes cosas. Así es. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Ya se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? De su programa Entre Líneas, pero no me quiero ir sin antes decirle que acuérdense que tiene una cita este lunes 29 de julio al día 2 de agosto en este campamento en Ojo de la Casa Samalayuca, en un abrir y cerrar de ojos que la Iglesia El Cordero y el León y la pastora Pati Domínguez te invita. Dios tiene preparado, como te lo he dicho ya en repetidas ocasiones, su gloria. Él quiere llenarte, él quiere sanarte, Él quiere traer un abrazo fuerte a tu vida. Aleluya, Estos eventos que se hacen, estos campamentos que se hacen, Dios los pone en los corazones de hombres y mujeres que se atreven a dar la milla extra, porque esto es muy cansado. Yo he visto a mi suegra cómo anda, pero bueno, sabemos que esa fuerza, ¿verdad? Ese Amén. vigor viene totalmente de Dios, ¿verdad? Que Dios siga levantando a esos hombres y mujeres. Así que la cooperación es de 150 pesos, va a haber venta de hamburguesas, puedes llevarte todo para acampar, el lugar está hermoso. Ya ahí en la página de Chequina, ahí hay un video en donde puedes ver que hay un lago grande, los árboles están grandísimos, donde puedes perfectamente estar ahí acampando, llevar tu comidita, ¿verdad? De almuerzo. Es muy bonito acampar, pero lo más bonito es lo que Dios tiene preparado para ti. Así que ve al Ojo de la Casa Samalayuca y a gozarte desde este 29 de julio hasta el día 2 de agosto en un abrir y cerrar de ojos, campamento juvenil, en donde va a haber diversos predicadores, va a haber diferentes alabanzas, ¿verdad? Va a estar Sharon Treviza, Omar Gallardo, pastora Marta Montañez, Dana Sánchez, Carmen Meléndez, de Aposento Alto Camino Real, Kairos, Proyecto Edén, Fuente de Vida. Bueno, muchos Gloria predicadores como José Luis Olmedo, Jesús Espino, Basi Calderón, Eric Castillo, José Favela, tantos, hasta yo, ¿verdad? Yo ya he sido parte de este campamento por muchos años y me tocó ser de bendición. El año pasado Dios habló a los corazones, Dios sanó, Dios restauró, Dios levantó de una forma especial. Aún a mí, ¿verdad? Fui parte de esa bendición, así que no te lo pierdas, 29 de julio al 2 de agosto. Para mayor información, 65469-1269, WhatsApp, manda solamente WhatsApp 656-469-1269 y te daremos mayor información. Y pues bueno, nuevamente gracias, pastora, por estar aquí, por venir, por abrir su corazón, y bueno, también los esperamos en este evento para las mujeres que se tiene, ¿verdad? Así es, amén. Muchísimas gracias una vez más por la invitación y bueno, les esperamos agosto 23. Será una bendición tenerles a cada una de ustedes. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones.
Y bueno, como siempre les digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Nos vemos este y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde con un invitado nuevo. Nos vemos, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.